Muy bien, la Navidad que viene, esto es lo que quiero compartir con vosotros y precisamente empezaría mi charla o mi disertación o mi sermón, como queráis llamarlo, precisamente diciendo esto. En la actualidad convivimos con diferentes, muchos y múltiples diferentes conceptos de la Navidad, ¿no? Todo lo que hemos visto en esta obrita de teatro que hemos hecho y que al final no sé cómo se lo han hecho para engañarnos a todos, nos han implicado, nos han complicado a todos, pero qué bien lo hemos pasado, qué bueno ha sido, cómo hemos disfrutado. Hemos hecho una obra de teatro, hemos participado todos. Pensábamos que éramos actores invitados espectaculares y resulta que éramos uno más, pero qué bueno ha sido, que lo hemos pasado, hemos disfrutado, ha sido buenísimo. Para algunos la Navidad pues básicamente son los encuentros familiares, es la importancia de los abrazos, de la reconciliación, de los buenos deseos. Para otros en cambio se trata de fiestas, de comilonas, de compras, de regalos, de turrón, de mazapán y de polvorones. Qué buenos que están, por cierto. De luces de colores, de excesos que no se permiten en otras épocas. Y para otros también es una época de derroches, de consumo compulsivo incluso. Para otros es simplemente una costumbre, una época de costumbres religiosas. Y para muchos otros es una temporada que a veces resulta incluso agridulce. Obviamente para los que hemos tenido alguna pérdida a lo largo del año, pues la tristeza, yo antes recordándolo ya me saltaban las lágrimas. La tristeza llega a nuestro corazón, ¿no? Recordando a los que ya no están con nosotros. Así que definitivamente cada uno tenemos nuestra propia opinión sobre la Navidad, ¿no? Pero yo quiero hablar de aquella primera Navidad y lo he titulado La Navidad que viene, porque quiero hablar también de la Navidad que viene. Aquella primera Navidad, cuando Jesús se hizo hombre, cuando Jesús nació, cuando el Hijo de Dios fue encarnado. Aquella primera Navidad que aproximadamente unos 700 años de que ocurriera, el profeta Isaías ya predijo que habría una virgen que daría a luz un hijo. Y incluso un poco más adelante, en el capítulo 9 de Isaías, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, en Isaías 7:14, no vamos a leer estas citas. Un poquito más adelante, 2 capítulos más adelante, declaró que ese mismo niño sería Dios hecho hombre. También otro profeta, Miqueas, aproximadamente igual, unos 700 años antes, anticipó con exactitud el lugar exacto donde nacería Jesús. Dijo que nacería en Belén de Judea. Me llama la atención muchísimo que hubiera profecías tan precisas, con tantísima anticipación, tan precisas acerca del nacimiento de Jesús. Pero es que además, si las sumamos todas, en todo el Antiguo Testamento hay más de 300, ojo al dato, más de 300 profecías acerca del nacimiento de Jesús. Y esas profecías, no solo del nacimiento, sino del propio Jesús, esas profecías se cumplieron todas en Jesucristo. Y todas esas cosas, todas esas profecías, toda esa precisión profética, significa que independientemente de lo que la Navidad pueda ser para ti o para mí, independientemente de lo que la Navidad pueda suponer para la gente, independientemente de lo que entendemos que es la Navidad o podamos entender que es la Navidad es algo preparado. Significa que la Navidad no sucedió ocasionalmente, espontáneamente, sino que la Navidad es algo que Dios mismo preparó, que lo preparó y la preparó con anticipación, que la preparó con esmero. Hay quien dice que el mejor regalo que Dios nos ha podido dar ha sido a Jesucristo. Y cuando tú quieres hacer un buen regalo, tú quieres regalarle algo a alguien, que sepa que eso va de tu corazón, que sepa que cuando tú quieres alcanzar el corazón de alguien con un regalo, tú normalmente piensas bien qué es lo que quieres regalarle. Y a lo mejor no tiene por qué ser algo muy costoso o muy valioso económicamente, pero puede ser algo que simboliza algo que sabes tú que va a ser mucho más valioso emocionalmente que a lo mejor económicamente, ¿no?
Hay quien dice, y lo repito, el mejor regalo que Dios ha podido darnos nunca jamás ha sido entregar a su Hijo Jesucristo. Esa primera Navidad estaba preparada, completamente preparada y planificada por Dios mismo. La Navidad no es un invento de la sociedad de consumo, de las tiendas, de la Coca-Cola, de Papá Noel. La Navidad no es un invento de los hombres. La Navidad es, sin duda, un invento de Dios. Es el regalo. La Navidad nace en el corazón de Dios. La Navidad es el punto inicial del maravilloso plan del amor de Dios por toda la humanidad. Navidad es Dios tomando la iniciativa. Dios tomando la iniciativa. La Navidad es Dios acercándose hacia ti y hacia mí. Navidad es Dios tomando la iniciativa de acercarse hacia nosotros. Navidad es Dios hecho hombre para que tú y yo podamos ser hechos hijos de Dios. Navidad es el amor de Dios naciendo para ti y para mí. ¡Qué bueno! Navidad es un camino abierto para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. Navidad sin duda es el mejor regalo para ti y para mí. Navidad es fe, Navidad es amor, Navidad es esperanza. Definitivamente Navidad es Jesús. Jesucristo es el motivo, Jesucristo es la razón de la Navidad. Entonces, yo pensando en todo esto digo, qué fuerte que aquella gente que vivió la primera Navidad, qué fuerte que, porque pensando en todo esto, vamos a ver, estaba tan profetizado, estaba tan hablado, estaba tan visto, estaba tan esperado el Mesías Salvador, qué fuerte que aquella gente, aquellas personas que estuvieron en la primera Navidad, prácticamente se perdieran esa Navidad, prácticamente la dejaran escapar. Qué fuerte que aquella primera Navidad solo lo fue para unos pocos pastores que estaban cuidando a las ovejas en la noche. Qué fuerte que aquella primera Navidad solo lo fue para María y para José. Qué fuerte que aquella primera Navidad solo lo fue para unos magos que venían de lejos, unos magos extranjeros que venían de otro país. Qué fuerte que aquella primera Navidad solo lo fue, y si lo miráis en la Biblia, solo lo fue para dos viejos. Para un hombre llamado Simeón, anciano, y para una anciana llamada Ana. Todos los demás, aquella Navidad pasó completamente de lejos. No es que solamente pasó completamente de lejos, es que el mesonero la echó. El mesonero estaba tan ocupado, tenía todo tan lleno, que no quiso saber nada de aquella Navidad. No puedo atender la Navidad. ¡Guau! ¡Qué fuerte! No solamente el mesonero, que la tuvo delante de sus ojos y la dejó marchar. El rey Herodes, que sabiendo y conociendo de esa primera Navidad, la quiso matar, quiso acabar con ella. No solamente el rey Herodes, sino todos los líderes religiosos de aquel momento, de aquella época, la ignoraron por completo. Y todo el pueblo de Jerusalén, que se turbó cuando llegaron la comitiva de los magos de Oriente, todo el pueblo de Jerusalén se dejó llevar por la mayoría y respondió ante aquella primera Navidad con apatía y con indiferencia. Ninguno se acercó a ver, ninguno quiso comprobar, ninguno abrió su corazón a esa Navidad. Y qué pena que se la perdieron. Pero hay una Navidad que viene. Yo quiero hablarte de la Navidad que viene. Pensando en todo esto, yo quiero hablarte de esta Navidad que va a venir, que está por llegar. Esta Navidad que sin duda también llegará. Igual que llegó aquella que había estado profetizada, de la que se había hablado, de la que se había profetizado. Aquella Navidad que se había esperado. Y cuando llegó, solo unos poquitos la recibieron. Hay una Navidad que vendrá. Hay una Navidad que viene y que os voy a decir algo importante.
sin duda, y no tengo ninguna duda de esto, la Navidad que viene es muchísimo más importante que aquella Navidad que ya vino. Aquella Navidad que ya vino. Porque si sobre la primera Navidad hay alrededor de 300 profecías en el Antiguo Testamento, sobre la Navidad que vendrá hay aproximadamente alrededor de 1500 profecías en el Antiguo Testamento. Y además más de 300 en el Nuevo Testamento. Se afirma que esta segunda Navidad es mencionada en la Biblia pues 8 veces más, alrededor de 8 veces más que la primera Navidad. Dicho lo cual, yo creo que esto nos da pie para entender su tremenda importancia de esta Navidad que viene. Esta Navidad que viene será un poquito diferente. Esta Navidad que viene no va a ser igual que la primera. Porque en la primera Jesús nació humilde, indefenso, como un bebé, nació en un pesebre, nació en un pueblecito olvidado, Belén de Judea, rechazado, no recibido en el mesón, con un público que no era el esperado. Pero esta Navidad que viene, Jesús no vendrá como un niño. Aunque también vendrá de forma personal, vendrá de forma literal y de forma visible. Lo hará de forma gloriosa, completamente gloriosa. Y obviamente me estoy refiriendo a la segunda venida de Jesús, a la segunda venida de Jesucristo. La Navidad que viene vendrá para la restauración de todas las cosas. La Navidad que viene será tan tremenda que pondrá todo en orden. La Navidad que viene será la del triunfo del plan de Dios, la culminación del plan de Dios. La Navidad que viene será la victoria sobre la maldad, sobre el pecado. La Navidad que viene será nuestra victoria y nuestro triunfo. ¿Por qué quiero compartir de esta Navidad que viene? Porque tocó mi corazón una predicación que escuché del congreso que tuvimos las iglesias de Betania, al que pretendía asistir, pero al final no pude asistir por el tema de la operación. Y el pastor que compartía la palabra, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, conocéis la parábola de las 10 vírgenes, que están esperando al esposo y demás. La parábola dice que hay 10 que son prudentes, hay 10 vírgenes, hay 5 que son prudentes y 5 que son insensatas. Las 5 prudentes no solamente toman sus lámparas encendidas, sino que además toman aceite con las lámparas. Pero las 5 insensatas toman la lámpara, pero no toman aceite de reserva. Pero fijaros que la parábola dice que se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Sorprendentemente se durmieron las 10. No se durmieron solamente las 5 insensatas. Podemos decir, no, es que se durmieron y las prudentes, no. No, se durmieron las 10. Pero impactó tanto en mi corazón que él enseñaba. Dice, se oyó una voz, ¡aquí viene el esposo! Y entonces todas las que estaban cabeceando se despertaron. Y él dijo, literalmente, el mensaje que aviva a la iglesia, a la esposa de Jesucristo, es el mensaje de que Él viene. Y me quedé tremendamente impactado con esto. Digo, Señor, yo nunca he hablado de la segunda venida. Yo nunca he hablado de la Navidad que viene. Yo nunca he predicado de esta doctrina tan importante. La Navidad que viene es mucho más importante que la Navidad que ya vino. Aunque obviamente la Navidad que ya vino es la que va a marcar, conforme tú la hayas recibido, el destino de la Navidad que vendrá. Yo pensaba terminar diciendo ¡Feliz Navidad! Pero, de verdad, la felicidad en la Navidad que vendrá
va a depender de si esta Navidad que ya vino es realmente la que causa y produce la diferencia en tu vida. La felicidad de la primera Navidad es aceptarla, es recibirla, es creer en Él, es rendirse a Él, es entregarse a Él, es confiar en Él. Es decirle, Señor, aquí estoy, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, a partir de ahora mi vida va a ser diferente, voy a seguirte, voy a servirte. Y depende cómo recibamos la primera Navidad, así será la segunda Navidad. Yo quiero compartir un poquito, brevemente, aquella Navidad, esa Navidad que va a venir, la Navidad que viene. Vamos a leer unos versículos, unos textos, rápidamente, no voy ni siquiera a exponerlos. En Juan 14:3, Jesucristo le dice a sus discípulos, y si me fuere y os preparare el lugar, Él dice, vendré otra vez. O sea, la Navidad que viene es una Navidad que está prometida por el Señor. Marcos 13:26, el propio Jesús dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ya no será un bebé, vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Mateo 24, versículo 27, versículo 30 y versículo 36. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y el versículo 36 que dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por eso necesitamos esperarla. Por eso necesitamos prepararnos para ella. Hechos 1:11. Los discípulos estaban en el monte de los olivos y el Señor ascendió al cielo y se quedaron viendo a dos ángeles que estaban allí. Y esos ángeles le dijeron a los discípulos, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, igual vendrá, ya vendrá hecho un hombre fortalecido. Filipenses 3:20. El apóstol Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Fijaros lo que enseña el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Segunda de Pedro 3, versículos del 9 al 10, vemos como también el apóstol Santiago, el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque había gente que decía, no, ¿cómo que el Señor viene? Y no viene, no viene. Tanto que viene, que viene, que viene. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, porque esa Navidad será diferente y será completamente definitiva, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero sin ninguna duda, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3. Amados,
Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Finalmente, los últimos dos, Apocalipsis 1:7, que dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán la lamentación por él. Sí, amén. Y Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La Navidad que viene también es Jesús. La Navidad que viene también es Jesús, pero Jesús viniendo, no para nacer entre nosotros y morir por nuestros pecados, porque eso ya sucedió. La Navidad que viene es Jesucristo viniendo por segunda vez de forma decisiva y definitiva, porque la palabra enseña que entonces vendrá el fin. 1 Corintios 15. Entonces vendrá el fin. Será de forma decisiva y definitiva. Y también de forma repentina, porque la Biblia también enseña, Mateo 24, que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y definitivamente la Navidad que viene marcará el principio del final decisivo de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad sometida a la maldición del pecado, porque Él vendrá, como dijo y predicó el apóstol Pedro, después de la sanidad de aquel cojo en la puerta del templo de la Hermosa, para la restauración de todas las cosas. Para la restauración de todas las cosas. Así que la Navidad que viene, la Navidad que ya vino, pasó desapercibida a muchos. La Navidad que ya vino, la gran mayoría ni se enteró. Es más, si leéis toda la historia completa, incluso la Navidad que ya vino, la Navidad que vamos a celebrar en breve, la Navidad que estamos de alguna manera celebrando hoy en este especial de Navidad, la Navidad que ya vino, incluso fue exiliada, porque al poquito de nacer tuvieron que marcharse a Egipto, porque Herodes quiso matarla. La Navidad que ya vino, prácticamente nadie la recibió. Yo haciendo recuento, en las Escrituras solamente he visto que efectivamente fueron unos pocos pastores, fueron los padres de Jesús, José y María, los dos viejos que estaban esperando, que habían recibido la promesa de que el Señor les dejaría ver al Mesías, que eran Simeón y Ana, y esos magos que vinieron de Oriente, guiados por una estrella. La Navidad que viene no pasará desapercibida a nadie. Aquella Navidad pasó desapercibida prácticamente de todo el mundo. Aunque luego cuando Jesús creció y cuando Él entró de lleno en su ministerio público, ya no pasó tan desapercibida porque era fantástico ver los milagros y las señales que Él hacía. Y por eso no pasó desapercibido. Pero en su nacimiento sí que prácticamente pasó desapercibido de todo el mundo. Sin embargo, la Navidad que vendrá, la Navidad que viene, no pasará desapercibida a nadie. Dice la Escritura que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Por eso, una pregunta importantísima. Una pregunta importantísima que yo debo responderme y que tú debes de responderte. ¿Estoy preparado para recibirla? ¿Estoy preparado para recibirla? ¿Estás preparado o estás preparada para la Navidad que viene?
¿Sabes cómo empieza la preparación? La preparación empieza haciendo de nuestro corazón un pesebre, para que aquel que vino en la primera Navidad nazca en nuestro corazón. Para que aquel que vino en la primera Navidad nazca en nuestro corazón. Porque os podría desear feliz Navidad, y os deseo feliz Navidad, por supuesto. Os podría desear feliz Navidad, pero la verdadera feliz Navidad es tener a Jesús. Es que Jesús nazca en nuestra vida, porque vendrá una Navidad, viene una Navidad que depende de cómo haya respondido yo a la primera Navidad. ¡Feliz Navidad! En todos aquellos que Jesús no haya nacido todavía en el corazón, abre tu corazón. Dile: Jesús, yo quiero que tú nazcas aquí dentro. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Te doy gracias por tu gran amor. Te doy gracias por tu plan maravilloso. Y ahora yo quiero que tú vengas, que tú entres, que tú nazcas aquí, en lo más profundo de mi ser, de mi interior. Gracias por aquella primera Navidad. Y sin duda me preparo y anhelo esa segunda Navidad. En el nombre precioso de Jesucristo, quien es ahora mi Señor. Amén, amén. Pues que Dios os bendiga. Este era el mensaje, la reflexión que tenía para vosotros. La Navidad que viene. La Navidad que viene. Mucho más importante, mucho más importante que la Navidad pasada. 8 veces más mencionada en toda la Biblia que la primera Navidad, que la venida de Jesús. Fijaros el nivel de importancia que Dios le da. ¿Estáis preparados para la Navidad que viene? Preparémonos. Que Dios os bendiga mucho. Feliz Navidad a todos. Que lo disfrutéis y que no perdamos de vista que Navidad es Jesús, solamente Jesús. Amén. Dios os bendiga muchísimo.